Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte como Mujer. El día de hoy me acompaña Paula Ferde de coaching, así que hace coaching de powerlifting. Me gustaría como primero decir que es el primer episodio que hacemos de Coach to Coach y acá tengo una invitada así que conocí por redes sociales y me encantó su contenido, así que bienvenida Paula. Tocaya. Bueno, Paula, pues muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Y nada, por presentarme un poquito, soy Paula, entrenadora de powerlifting aquí en España. Y soy graduada en Ciencias del Deporte, o sea que he pasado por todos los deportes habidos y por haber, pero desde hace 3 añitos hago power y desde el primer momento me enamoró, así que acabé siendo entrenadora de este deporte. Genial. Paula, cuéntame, ¿qué te inspiró a convertirte en entrenadora de powerlifting y cómo conociste este deporte también? Pues mira, yo antes hacía CrossFit y hacía mucho CrossFit. De hecho, competí también en CrossFit y tenía cierto rechazo al mundo del power porque se le suele tener ahí como una pequeña rivalidad entre el CrossFit y el powerlifting que no entiendo por qué, pero era como que me daba cierto rechazo. Hasta que me di cuenta de que lo que me motivaba de las clases de CrossFit era la parte de fuerza. A mí no me motivaba ni salir a correr, que también me gusta, pero me motivaba a levantar pesado, me motivaba cada vez batir mis propios récords y dije, bueno, ¿por qué no probar? Y empecé a llevarme a mí misma mezclando una programación de CrossFit con powerlifting y al final dije, no es viable, no es viable, no es viable. Acabé practicando solo powerlifting, dejando de lado un poco el CrossFit, y contacté con un amigo mío de la carrera que sabía que era entrenador, que a día de hoy es mi entrenador también, Javi, y llevamos 3 años trabajando juntos, y le dije, oye, ¿y si probamos? Y me dijo, venga. Y nada, la primera semana que me puso de programación, le dije, ¿y dónde está mi cardio? ¿Dónde está mi salir a correr? ¿Dónde está mi...? Y me dijo, no hay. Y nada, y empecé a entrenar con él y 2 meses después debuté. Y hasta el día de hoy. Genial. ¿Y eso en qué año más o menos fue? 2022. No, finales de 2022, 2023. En el 2023 debuté. Mi primera competi fue en enero. En junio saqué la mínima nacional y me fui al Nacional Junior en octubre. Y desde entonces, pues todos los años compitiendo. Y ya poco a poco pues me fui metiendo más en el mundo de coaching, aprendí un montón de Javi, aprendí un montón también de forma autónoma, Powerlifting Now y muchas academias así online, y aplicando pues los conocimientos que ya tenía de otros deportes a este. Súper. ¿Cómo ha sido el proceso de ser una entrenadora de powerlifting en el sentido de hacerte un espacio en el rubro donde está más dominado por hombres? ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo igual ha sido como minimizado por ser solo mujer o algo así? Sí, muchísimas veces. Lamentablemente muchísimas veces. Y lo peor es que no es solo en este nicho, o sea, es en casi todos los deportes y no solo en este trabajo, en muchos trabajos se tiene ese estereotipo. Igual que con los enfermeros y las enfermeras se tiene como más en la cabeza que son enfermeras y no tanto enfermeros, y más médicos que médicas, pues aquí lo mismo. Cuando se trata de entrenadoras es muy difícil pensar en referentes que no sean de Estados Unidos, por ejemplo. Es muy difícil, y en países en los que el powerlifting es un deporte tan pequeñito como España, pues al final sí, tienes muchos baches por el camino. Pero por suerte yo cuento con un equipo y cuento con la ayuda de Javi, que aparte de mi entrenador es mi amigo, y pues poco a poco estamos haciendo esa lucha de derribar un poco esos sesgos de género y demostrar que al final las mujeres somos igual o incluso más válidas que otros entrenadores, y que muchas veces tenemos que hacer el doble de esfuerzo porque nuestro trabajo sea igualmente reconocido. Sí, pues justamente. Igual vi un reel que hiciste que me pareció totalmente así como, ya, sí, ahí está, hay evidencia de por qué. O sea, igual tiene sentido de que igual somos muchas menos mujeres las que hacemos powerlifting, por ende, obviamente también son menos entrenadoras las que hacen. Aquí en Chile por lo menos somos 4. Es súper poco. En Perú es una. Entonces, como en verdad, como va creciendo el deporte, también va a ir creciendo como las entrenadoras mujeres de Sí, powerlifting. Igual eso es total. súper bueno, pero cuesta hacerse el espacio igual. Como que Cuesta hacerse el espacio, sí, porque al final
las chicas sí que es verdad que muchas veces prefieren una entrenadora mujer, pero Sí. muchos chicos no. Eso, sí. Y como que después uno queda totalmente así como, no, ellas entrenan a solo mujeres. Ella entrena a Sí, mujeres. Y es como, no, yo no entreno a solo mujeres, entreno a hombres y mujeres, pero quedas como al tiro con ese estigma de no solamente, porque igual las mujeres prefieren otra mujer por el tema de la comunicación, de miles de cosas, confían un poco más. Pero igual está súper complicado hacerse como... ¿Y eso cómo empezaste tú a hacerte como tu espacio? Me nombraste como a un team. ¿Al tiro empezaste con el team o empezaste sola y después empezaste a aliarte con ese team? empecé sola y al año fue cuando creamos el equipo, que aparte de equipo de entrenadores también es el club de aquí donde competimos nosotros, en la EP, en la federación, y bueno, en la asociación. Y empecé sola y luego poco a poco pues hicimos el equipo. También estoy acostumbrada porque al final desde pequeña siempre he sido la única chica del equipo de fútbol, la única Ah, ya. chica del equipo de baloncesto. Entonces estoy como acostumbrada y en parte la mayoría de mis amigos son hombres. Entonces es como, pero bueno, al final es una lucha que todas lo tenemos que vivir y es un poco, a veces cansa, pero bueno, pero merece la pena. Eso sí, a veces cansa. Em, ¿Cuáles son los errores más comunes en los principiantes y cómo pueden evitarlos, según tu punto de vista como entrenadora? Según mi punto de vista, yo creo que el error más común es quererlo todo para allá. Quererlo todo para allá, querer el mejor material para allá, las mejores rodilleras, el mejor cinturón, querer 200 kilos en sentadilla o en peso muerto ya, quererlo todo rápido y esa necesidad de constantemente demostrar que estás mejorando, constantemente intentar mejorar, que es normal, porque al principio pues lo que te gusta de este deporte es la mejora rápida que tienes, pero el principal error yo creo que es querer correr todo el rato. Y si estás haciendo una frecuencia 1 de sentadilla, querer ya meter frecuencia 3. O de banca haces frecuencia 2, querer ya meter frecuencia 4 porque se lo he visto a este atleta y como él hace frecuencia 4, yo quiero hacer frecuencia 4. Ese yo creo que es el principal error. Y yo creo que para eso pues tienes que tener un entrenador que te diga, una entrenadora que te diga, lo que tú necesitas es esto. Cuando cumplamos estos cupos, estas bases, ya pasamos a lo siguiente. Muy bien. ¿Cómo se debe estructurar un programa de entrenamiento para maximizar el rendimiento de los tres movimientos? Igual es una pregunta que mucha gente del Power igual conoce, pero hay mucho público que no sabe también esta respuesta. Así que si lo podrías decir así, más o menos una pincelada. Vale, sí, mucha gente que no conoce este deporte se piensa que igual estamos siempre tirando pesado, pero no es así. No es así. Bueno, pues principalmente entrenar básicos con una intensidad pues moderada, incluso baja y algunos días en momentos puntuales intensidades altas y también accesorios. Tienen muchísima importancia el trabajo de hipertrofia, el trabajo de fuerza base, el trabajo de compensatorios. Al final, si no tienes una base, difícilmente vas a poder escalar los movimientos básicos que involucran muchas partes del cuerpo. Y sobre todo, no intentar maxear o tirar pesado todos los días. O sea, regular intensidades. Tener días ligeros para trabajar la técnica y días más pesados. Muy poco frecuentemente, pero más pesados. Sí, justamente eso de regular las intensidades. ¿A ti te gusta como ese RP fijo o es más dinámico? Así como subir la Yo suelo perilla. usar más RPE, sí. Yo suelo ser más de RPE dinámico, pero dependiendo de qué atletas también trabajo con cargas y RPE fijo, sí lo conozco muy bien. Si es muy predecible, trabajo con cargas fijas, pero si no, RPE dinámico o incluso estático, pero más dinámico. Súper. ¿Qué papel juega la nutrición en el entrenamiento de powerlifting y qué recomendaciones tienes para los atletas en este punto? Diría que es importante hasta cierto punto, porque lo primero, la categoría, sabemos que es un deporte por categorías de peso y la categoría tiene que ser una categoría en la que te sientas cómodo. Entonces yo a mis atletas siempre les digo que no hace falta que tengan un nutricionista el resto del año fuera de la preparación, si saben comer bien, evidentemente. Si yo qué sé, si se saltan 5 comidas, comen una vez al día, no rinden, sí, es evidente que hace falta ahí una ayuda profesional. Pero si son personas que
saben escuchar a su cuerpo, saben comer bien, saben nutrirse o disfrutar también de comidas fuera o de con amigos. No hace falta tampoco tener un traqueo muy específico de lo que comes todos los días, porque creo que eso al final a nivel mental no es bueno para nadie. Entonces, sí, es importante, dentro de una preparación puede ayudarte a maximizar tus resultados, pero alejados de competición, si sabes comer bien, no creo que, de hecho yo, mi nutricionista lo sabe, que en cuanto compito me tomo unos 4 meses o así por mi cuenta y luego ya vuelvo a cogerlo. Es importante, pero también es importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo y disfrutar de las comidas y de todo. Sí, igual eso es verdad, porque después agota igual hacer tanta dieta o seguir un plan tan estructurado. A mí por lo menos también me pasa lo mismo. Pero es como que agota mentalmente estar siempre así como siguiendo una pauta. Pero igual ahí el trabajo con nutricionista va a depender netamente, claro, como los hábitos de higiene de la persona en cuanto a la nutrición, ¿no? Sí, ¿Cómo manejas totalmente. la mentalidad y la motivación de tu atleta, especialmente en los picking o en la competencia o cuando hay levantamientos importantes? Sobre todo en momentos así más tensos, en pickings y demás, intento que sean honestos con ellos mismos. Por ejemplo, si trabajamos con un RPE y estamos en la semana antes de competir, que no vayan queriendo buscar X carga, sino que si ese día simplemente no se sienten para X carga, que tiren por lo bajo, que repiten la carga de la semana anterior y no pasa absolutamente nada mientras se ajusten a la intensidad, que realmente lo que importa, el rendimiento es en tarima, no es Claro. entrenando, que también, pero no quiero que entrenando rindas así y luego en competición estés agotado. Entonces, para mí lo principal es que entiendan que donde tienen que rendir especialmente bien es en la competición. Para mí eso es importantísimo y que va a haber momentos de desmotivación, momentos de no tener ganas, de que al final pues hay muchos junior y subjunior que se hacen mayores, que se empiezan a trabajar y claro, se les viene todo encima y acaban diciendo este deporte no es para mí y no es así. Simplemente tienes que aprender a gestionarlo y tienes que saber que a todo el mundo nos pasa, que todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene responsabilidades y hay que aprender a lidiar con ello. ¿Alguna vez te ha pasado de algún, ¿cómo se llama?, atleta que ha querido dejar el deporte por algo así? ¿O cómo lo ha abordado Sí, también en ese sentido de que ya voy a dejar el power porque no me está dando lo que yo quiero o espero que me dé? sí, me ha pasado, desgraciadamente, varias veces. Y, a ver, no es agradable porque al final tú como coach, pues tampoco, si no quieren verlo, no puedes hacer mucho. Sí que es verdad que luego hay personas que hablas con ellos y lo entienden y dicen, bueno, sí, pues igual es una mala etapa y ya está. Pero hay mucha gente que se mete en este deporte por la mejora rápida que les da y esa subida de autoestima y demás, y cuando ven que no pueden con todo, lo dejan y se dan cuenta de que este deporte realmente no les gustaba y no pasa nada, no pasa nada por ello. Entonces, yo creo que hay que aprender a diferenciar entre el que entrena este deporte porque realmente le gusta y esa es la persona con la que si hablas, recapacita. Y luego la persona con la que hablas y al final se da cuenta de que no le gusta, pues lo acaba dejando. Entonces, pues al final nosotros solo podemos mantener una conversación y que esa persona tome la decisión que quiera tomar al final. Sí, y ahí, o hay muchos atletas que después van de coach en coach buscando como justamente esa chispa de motivación, así como que vuelva la chispa o las ganas de entrenar. ¿Te ha pasado también que has Sí. tenido como gente que se va a otro coach, o bien llegan a ti y ya han pasado como por otros 3 coaches antes? Tengo gente que ha estado antes con otros entrenadores, pero afortunadamente gente así que va de coach en coach, no. Y también afortunadamente la gente que llevo es gente que lleva conmigo desde que empecé. O Sí. sea, que a pesar de, o sea, quitando los nuevos, la mayoría es gente que lleva conmigo pues 2, 3 años. Entonces, no me ha pasado eso, pero sí que lo veo un montón. Por historias y por Instagram se ve un montón la gente que va cambiando de... ¿A ti te ha pasado eso? Sí, y yo he sido una de ellas también en un tiempo cuando me portaba mal. Así que me porté mal su tiempo y fui de coach en coach y no, uno no saca nada bueno de eso, porque al final va en un bucle y para abajo, no para arriba. Claro, al final no acabas de congeniar bien con nadie. Exacto. Y pues,
pero es que el problema es uno. Es que esa es la cosa, siento. El problema es Sí, uno. sí, sí, El totalmente. problema es uno totalmente, que tiene que, no sé, ya psicólogo deportivo o algo así. Porque en verdad a mí me pasó personalmente que fui de coach en coach, pero es que yo también la estaba pasando como mal. Entonces como que quería de nuevo esa chispa. Y no la he encontrado, obviamente, Sí, porque yo también estaba súper así como, no sé, resiliente, o sea, no, lo contrario. Pero como poniendo una pared con la otra persona. No estaba tan abierta con el entrenador. Entonces igual las cosas no fluían bien. claro, Pero siguiendo, claro, claro, claro. eh, ¿puedes compartir alguna anécdota inspiradora de algún atleta que haya empezado, le haya costado mucho o siempre picando ese atleta o algo así que tengas alguien ahí? Siempre hay uno de la camada que siempre tiene una historia muy inspiradora para contar. Sí, de hecho, hace poquito subí un post también sobre ella, porque compitió hace muy poco, y Jan, que también es una de mis mejores amigas, aparte de una de mis mejores atletas, de las más comprometidas, salió de una lesión bastante fuerte de espalda eh, y tuvo que empezar a construir desde cero, y yo sé que eso como atleta le ha hecho madurar en muchos aspectos, hasta tal punto que llevas una preparación perfecta y la semana antes de competir fallas. Y sale de la top set, sale de fallar y dice, me da igual, en la competición lo voy a levantar. Y dije, wow, esa es la mentalidad, Sí, esa es la mentalidad. Yo no lo hubiese hecho, o sea, yo salgo de ahí y digo, pero la admiro tanto, o sea, admiro tanto esa mentalidad que tiene, que es que siempre que me preguntan por una mentalidad de referencia, digo que ella, porque salir de una serie después de estar lesionada, la serie más importante después de la competición, y fallar y decir, me da igual, en competición lo voy a hacer, para mí es muy guay llevar a gente así. sí, esa es la mentalidad que uno busca también. O sea, totalmente admirable igual para mí, que yo no saldría así. Igual yo saldría más enojada de la top set. No saldría así con tanto ímpetu. Pero claro, uno a medida que lleva tiempo en este deporte se da cuenta que claro, después en la competencia, ahí donde vale. Y ahí donde en Sí, general totalmente, se supercompensa y hay cositas. totalmente. ¿Cómo ves la evolución del powerlifting en los últimos años y qué cambio te gustaría ver en el futuro? Igual ustedes en España están mucho más avanzados que nosotros. Sí, sí, pero todavía queda un montón, ¿eh? Queda un Sí, montón por todos lados. Hay mucha diferencia entre España, bueno, Chile y otros países. Lo comparas con, yo qué sé, Inglaterra, Estados Unidos, es una diferencia brutal. Y yo creo que lo principal, no sé si allí sois federación ya sí, nosotros o es asociación también. tenemos Federación Fechipo. Es que aquí todavía federación no hay y creo que ese es el principal paso. Claro, si no hay federación, pues difícilmente va a haber ayudas, va a haber becas, va a haber marcas de por medio. Es muy difícil que crezca el deporte si no hay una federación de por medio. Es una asociación y al final pues faltan muchos recursos. Pero estoy súper contenta porque en los últimos años sí que es verdad que ha crecido un montón, pero siento que todavía faltan muchas marcas de por medio, muchos entrenadores jóvenes de por medio, nuevos, que refresquen un poco, entrenadoras sobre todo, Claro, y que falta muchísimo camino, pero bueno, poco a poco parece que se está logrando. A mí, evidentemente, lo que más me gustaría es que hubiese una federación y que hubiese más ayudas para los atletas. Pero bueno, poco a poco. justamente. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando empezar en el powerlifting, practicando este deporte más bien? Que adelante, que es lo que tiene que si le llama la atención es por algo y que es un deporte que te enseña lo que es tu cuerpo y tu cabeza, sobre todo capaz de hacer, que es muy bonito, que conoces un montón de gente que no te valora por cómo te ves, sino por cómo eres tú, por lo que eres capaz de hacer, por todo tu conjunto de persona y que aparte que te da un montón de cosas positivas y te demuestra que eres capaz de cosas increíbles y que cualquier persona que quiera probarlo puede hacerlo.
y que si tienes cualquier tipo de lesión o cualquier impedimento, siempre el entrenamiento siempre se puede adaptar a ti, así que adelante, que todo el mundo puede probarlo. ¿Qué le dirías a una mujer que está empezando en el mundo del coaching, del powerlifting? Sobre todo mujer. Wow. Wow. Esto es una cosa que también trato mucho de decirme a mí misma. Que paciencia y que cuando veas que las cosas son más difíciles de lo que ya son, que todavía sigas apretando más y que te rodees de gente que te apoya y que te recuerda por qué lo haces, y que si sigues, al final pues acabarás cumpliendo lo que quieres. Pero que mucha paciencia, y hay muchas piedras por el camino y mucha gente que por desgracia te pone piedras por el camino también, pero que si sigues, al final acabará llegando inevitablemente. Mira, buenísima. Tengo unas preguntitas más que hacerte así como monos. Así que la primera sería, ¿qué es para ti ser fuerte? Como es nuestra pregunta sello. Para mí ser fuerte, caerte y levantarte, básicamente. No es fuerte el que no se cae, sino el que se cae y el que se levanta. Para mí eso es ser fuerte. Genial. Y la última pregunta. Bueno, igual ya te había preguntado más o menos cómo ha sido como tu proceso, pero antes como de decidirte 100% de entrenadora de Power, porque estoy haciendo la línea de tiempo así, me comentabas que habías sido como entrenadora de otros deportes. Uh-huh. ¿Qué, qué diferencias sientes entre este deporte versus lo otro y qué tienen Power que no tengan los demás? ¿Y por qué powerlifting y no, no sé, por ejemplo, básquet o algo, no sé, deporte colectivo o algo así? Sí. Mira, yo he sido jugadora de fútbol toda mi vida, hasta los 18 he jugado al fútbol, y lo que más echo de menos es el sentimiento de estar en un vestuario con tus compañeras antes del partido, el tener ese apoyo de que cuando la cagas, pues tienes a tu equipo, que son 10 personas más ahí, y es la única diferencia que se ve como a grandes rasgos, pero luego lo piensas y dices, es que en realidad, aunque sea un deporte individual, el power, tú la cagas y tienes a tu amigo al lado que te dice, no, lo has hecho muy bien, o a tu entrenador o a tu entrenadora que te dice que no, que está bien, que puedes con esto, que puedes... La principal diferencia, que creo que es a nivel global, que tú ves que los deportes colectivos son más de grupo y el power es más individual, es mucho trabajo también de autoconcepto, mucho trabajo de confianza en uno mismo, pero en el fondo tienes un soporte por parte de tu equipo que es un poco más pequeño, tu entrenador y tu círculo, pero me parece como un vínculo más fuerte que en otros deportes. Porque sí que es verdad que en deportes colectivos pues a veces surgen las envidias, o porque tú juegas más minutos que yo, o porque tú tal, y aquí sin embargo es un equipo de 2, 3 personas que están involucradas completamente en ti, y que tu rendimiento sí depende de ti, pero tienes ese apoyo para ti. Entonces es como un vínculo más potente, yo creo. Sí, bueno, creo que también lo visualizo un poco así, porque, o sea, igual yo no he estado en deportes como colectivos, siempre he estado en deportes individuales, pero me pasa que ahora que estoy estudiando justamente algo relacionado con los deportes, estoy viendo como esos polos. Igual es como complicado porque eso es lo que dijiste tú, igual hay una envidia, pequeña envidia entre equipos cuando se le da más atención o los entrenadores le dan más atención a, no sé, el delantero, así, tal cosa. Entonces, claro, entiendo el punto. Y igual también nombraste el vínculo que hay como con el equipo al final, los amigos, el coach, no sé, de repente más bastante, yo he visto, por lo menos en las competiciones de acá, va el psicólogo deportivo, el nutricionista, el coach. Sí. Entonces igual el atleta se siente mucho más como en su círculo, en un vínculo, no sé, hay un abrazo, te están esperando 3 personas allá afuera, 4 personas, 5 personas. Entonces igual eso siento que es como más así una conexión más estrecha. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Ya.
la siguiente pregunta tiene que ver más o menos como tú como atleta. ¿Cuántas competiciones llevas y hasta el minuto cuál ha sido tu competición más importante? Llevo 6 o 7 y la más importante en cuanto a nivel, el nacional junior. Y en cuanto a importante para mí, un regional el año pasado que sin esperármelo para nada quedé primera y la verdad que muy guay porque no estaba pasando una buena época. Entonces yo creo que la más importante para mí a nivel sentimental fue esa. Buena. Allá, ¿en qué categoría compites? 6, creo, ¿no? ¿O no me... En 69. 69. Y igual, Sí. ¿antes habías pasado por otra categoría menor o cómo empezaste con las categorías? ¿O siempre 69? No, siempre 6'9" y de hecho quería bajarme a 63, pero mido 1,70, entonces mi nutricionista me dijo no. No era. 69. Y suelo ser de las que menos pesa de mi grupo, porque me cuesta mucho subir de peso. Mi idea es subirme a 76 a largo plazo, pero me queda mucho todavía para subirme a 76, ojalá. Sí, ustedes son súper altas en comparación. O sea, no sé, por ejemplo, yo mido 1,65 y soy de la 84. O sea, Sí. ustedes son demasiado altas y como que de repente pierdo las percepciones de las categorías como las comparaciones, porque como que, claro, ustedes a nosotros para Chile igual son súper referentes, o sea, estamos al pendiente de todo lo que pasa en España. Puedo dar fe de eso. Somos muy fan de el powerlifting en español. Como que también nos criamos con eso. O sea, hay muchos de los que tomaron los cursos de RV y muchos entrenadores que salieron de aquí de Chile por esos cursos. Cuando Montadito hizo la traducción del curso de RTS. Entonces, como que básicamente ustedes nos criaron a nosotros en el Power igual. Y hay mucha de esa comparativa. Y yo veo que, no sé, por ejemplo, la Power Berry, que también pasó por aquí por el programa, Es muy es, alta. es muy alta, es muy alta. Sí, Y en ese tiempo era de mi categoría, y yo no entiendo. No entiendo, sí. porque aquí no, la más alta de mi categoría soy yo. Sí, sí, Rosalía también creo que pasó por el podcast, ¿no? Kika. Sí, sí, sí. También es Entonces, muy alta ella, sí, sí, sí. las comparaciones Pero no son, todas, no todas, ¿eh? O sea, hay poquitas que somos altas, pero la mayoría, pues, 1,65, 1,68, por ahí. claro, o sea, igual un poco más que nosotros. Sí. Increíble. Bueno, ¿y tus proyecciones ahora como atleta o como coach? ¿Cuáles son así como mediano corto plazo? Pues, como atleta, me gustaría clasificarme al absoluto, porque es segundo año Open. Me gustaría clasificarme al absoluto. He pasado una lesión bastante gorda, entonces, pues bueno, poco a poco. Me quedan unos 5 meses para competir y para intentarlo, que son, creo, 4,15 de total. Es una marca bastante tocha, pero bueno, entrenando tengo 3,95, así que bueno, la idea es poco a poco ir escalando y si no es este año, pues el siguiente. Y como coach, pues cada vez llegar a más gente, cada vez intentar sobre todo calar un poco también a los atletas masculinos. No solo a las mujeres, sino también a los atletas masculinos. Me gustaría llevar a más atletas masculinos. Afortunadamente, hace poquito empecé a entrenar a mi entrenador. Sí, eso es una cosa que al principio fue como, ¿qué? Y al final dijimos, venga, va, esta es la nuestra. Y de momento lo llevamos muy bien. Así que creo que eso en parte es bueno para los dos porque aprendemos y aparte en cierto modo nos da como más visibilidad en el sentido de somos un equipo que no distingue entre géneros. Entonces creo que es también muy bueno. Y nada, poco a poco, pues eso, llegar a más atletas masculinos, evidentemente a más femeninas también, pero me gustaría que no hubiese tanta diferencia. Sí. En este momento, ¿cuántos atletas tienes? ¿Y cuántos de ellos son hombres y cuántos de ellos son mujeres? Pues ahora mismo te diría que el 8% o 7%, lo calculé el otro día, son hombres. Ya. El resto son todo mujeres. Ay, pero igual va creciendo el porcentaje, sí, de hombres. ¿Va creciendo? Sí.
Sí, va creciendo, pero es bastante poco. Es bastante poco, porque yo veo, por ejemplo, muchos entrenadores que llevan un montón de chicas, pero al revés no pasa tanto. Exacto. Sí. Pero bueno, poco a poco. De momento, los chicos que llevo empezaron bueno, solo lo dejó uno, pero hace mucho que no sé de él, pero el resto desde que empezaron han seguido, así que bien, porque se supone que al final los hombres son los que más tienden a no buscar ayuda en este sentido, de forma profesional. No, ya me llevo yo solo, ya me hago yo la programación yo solo y pues poco a poco se ve que ya no hay tanto sesgo. Me gustaría pensar, pero bueno, poco a poco. Sí, es que siempre uno tiene como ese miedo. Por ejemplo, tú eres súper como activa en las redes sociales mostrando como tu trabajo y yo no. O sea, como que no me logro como mostrar en ese sentido y siento que también eso es como una limitancia que tengo a la hora de abrirme como a atletas hombres. Porque en Sí, general me buscan mujeres porque ya saben que estoy con mujeres. Pero es exacto. complicado abrirse en el mundo de las redes sociales. ¿Cómo ha sido para ti también eso? Mostrar tu trabajo en redes sociales a pesar de la cantidad de competencia que hay en redes sociales en cuanto al coaching. Porque uno abre Instagram, bueno, uno que está en el mundo del powerlifting, abre Instagram y aparecen 3 reels de mejora tu sentadilla, mejora tu press de banca, quieres Sí. 100 kilos de press de banca, algo así, y vas viendo y hay alto consumo. ¿Cómo ha sido para ti también trabajar en eso? Porque es otra faceta del entrenador ahora. Sí. Las redes sociales son una parte muy importante del trabajo y muchas veces a mí me pasa que me da como síndrome del impostor hablar sobre programación en redes sociales. Me pasa mucho porque me siguen pues entrenadores muy importantes de España que digo yo, es que van a decir, pero esta chavala ¿de qué habla? Si es una niña, ¿qué va a hablar? Y luego pienso, tienes que hablar, porque al final no todo tiene que seguir un mismo modelo. A lo mejor tú tienes una opinión que hay atletas a los que les parece bien y al final por eso deciden irse contigo. Y tienes que hablar independientemente del síndrome del impostor que te entre. Y sí que es verdad que yo trato mucho de que mi contenido sea muy cercano, que sea muy cercano y que pues sean sobre todo casos prácticos, pero por ejemplo, a mí hay veces que me gusta hablar de programación y cuando voy a querer subir un post sobre programación digo, pero es que ¿por qué voy a subir esto? Si es que me lo van a ver los entrenadores que están en el top y van a decir, pero ¿tú dónde vas? ¿Sabes? Pero al final es lo que tienes que hacer porque ellos también empezaron así. Entonces es bueno, es difícil, pero poco a poco. Ya, qué bueno. Esto me sirvió también como una recomendación a mí, porque es un tirón de oreja también, porque me pasa lo mismo que a ti. O sea, siento que quiero subir algo como relacionado con planificaciones y todo el tema, y yo no puedo porque también digo, me sigue gente súper importante e influyente en este mundo, y yo estoy recién empezando casi, pero como que ahí me detengo, Sí. y como Pero que sí. lo dejo. Tú tienes que pensar al final que los que critican rara vez son los que están arriba, siempre son los que están desde su sofá criticando por redes sociales. Un entrenador que está en lo más alto no te va a criticar por subir tu punto de vista porque ellos también empezaron así. Entonces, pues Sí, eso es verdad. Eso es muy cierto. Una vez hablé con un entrenador de aquí, que es el top de acá, que también fue mi coach, y me recomendó lo mismo. O sea, me dijo, no, tú sube el contenido que tú quieras, mientras sea bien fundado, o sea, no sea algo que sea muy tirado de las mechas, no sé. Pero igual hay que hacerse el espacio, o sea, promocionate. Igual me sigue dando ese susto, sigo teniendo el susto, pero de a poco. De a poco vamos a hacer algo. Es que igual es como un trabajo aparte, porque es como ya marketing, ¿o no? Es como, yo sí, soy sí, SEO, sí, literal. ¿sí? Es marketing totalmente. Marketing, Sí, sí, sí. sí. Y es increíble porque es otra habilidad que también uno tiene que aprender, porque a mí por lo menos me cuesta mucho hacer videos bonitos, que llamen la atención, que las letras. Entonces para mí también es un tema, como, no sé. Sí, es parte del trabajo también. Una parte muy grande encima. Sí, pero bueno, también tocando como
porque a mí por lo menos me encanta tu contenido. Siento que va muy al grano, es Gracias. muy como de lo que está pasando en el día a día. También tocaste la entrenadora que estuvo por primera vez en el Sheffield de la Megan, y que a Megan también creo que pasó por este programa. Sí, por Sí, otra sí, sí, entrevistadora. lo Sí, vi. sí, sí. Y también tenemos pendiente entrevistar a su coach. Qué Entonces guay. igual siento que se está abriendo un poco más el coaching femenino, así que vamos bien, Paula. Mi Todo tocaya. muy bien. Así que como para ir cerrando, si quieres decir algunas palabras, dar algún mensaje respecto a coaching, powerlifting, como atleta, aquí adelante. Pues nada, básicamente en relación a lo que dije antes, que mucha gente se piensa que el prime del rendimiento o que el momento ideal para practicar este deporte es cuando eres joven o cuando no tienes tantas responsabilidades, y en realidad es un deporte muy longevo y en el que se ha demostrado que hasta los 30 y pico años, incluso más, se siguen produciendo mejoras y que hay gente que sigue batiendo récords. Así que si alguien tiene dudas de si llega tarde para practicarlo o si no es para él, que lo pruebe y que le dé una oportunidad y que se rodee de un círculo que le apoye y un buen o una buena entrenadora, por supuesto. Buenísima. Muchas gracias, Paula, por estar aquí en el programa con nosotros. Ha sido un gustazo y nada, porque ojalá que más gente se anime a entrenarse con coaches mujeres. Tenemos las mismas habilidades que cualquier otra persona. Tenemos habilidades blandas, habilidades fuertes, entonces básicamente es lo mismo. Así que eso. Muchas gracias por Ha estar sido aquí. un placer para mí. Muchísimas gracias.